Hola, hola queridos amigos. Soy Humberto Castañeda, estudiante de sexto semestre de literatura de la UNAV. Los saludo desde la isla de San Andrés, un lugar que todos ustedes saben que es encantador, un lugar ideal para hablar, para escribir y también para leer poesía. Mi amada es una tierra agradecida, jamás se pierde lo que en ella se siembra. Toda fe puesta en ella fructifica. Aún la mejor palabra en ella da su fruto. Todo en ella se cumple, todo llega al verano. Cargada está de dádivas, pródiga y en sazón. En sus labios la gracia se siente agradecida. En sus ojos, su pecho, sus actos, su silencio. Le he dado lo que es suyo, por eso me lo entrega. Es el altar, la diosa y el cuerpo de la ofrenda. Gabriel Said, escritor, poeta y ensayista mexicano, nacido en 1934. Empezando con este que es tal vez el poema más insípido que me he topado en los últimos años, vamos a tratar de establecer qué relación existe entre el ensayo y la poesía. Bienvenidos. Tendremos que decir entonces que Gabriel Said, Octavio Paz y Jorge Luis Borges han desarrollado carreras y han dejado un legado literario bastante similar, pues los tres escritores son poetas y ensayistas latinoamericanos y durante su trayectoria literaria mostraron un interés asiduo por la literatura, el lenguaje y la política. Estos tres hombres, estos tres grandes de las letras en español, se van a encargar de entregarnos su punto de vista en torno a la poesía, pero analizada desde el ensayo, es decir, nos harán saber cuál es la utilidad y también la esencia de la poesía y la confrontarán permanentemente con la prosa para que logremos establecer la importancia que ha tenido la poesía en nuestro entorno cultural y literario en Latinoamérica. Gabriel Said tuvo siempre una visión un tanto parca y austera al momento de concebir la poesía. Por eso tengo que adelantarles que de los tres poetas es el que menos logró captar mi atención, pues sus versos son fiel reflejo de su manera de pensar. No sucedía lo mismo con sus ensayos, que por momentos largos llegan a ser superiores a los de Borges, empezando porque no hace alarde constante de hablar 5 o más idiomas, ni satura su contenido, sino que va al grano. Pero de todas formas usa un lenguaje estrictamente académico. Como ensayista y refiriéndose a la poesía, aseguró que esta poesía moderna es surrealista, que los poetas tienen la valentía de asumir sus textos en primera persona, con lo que establecen un vínculo permanente y fuerte y llegan a comprometer al lector, que puede verse reflejado en el personaje del poema. Entonces el lector es quien finalmente decide si es el personaje o el autor el que está hablando en primera persona, como cuando el poeta Luis Cernuda escribió: muchachos que nunca fuisteis compañeros de mi vida, adiós. En estos casos, el lector, según afirma Gabriel Said, tiene que decidir
si el hombre envejecido y homosexual es el personaje del poema o por lo contrario es el extraordinario poeta Cernuda. Es interesante también ver que Said coincidiera con Sartre en que la poesía no está destinada a enseñar ni a decir esto o aquello, pues según ellos, la poesía en todo caso tendrá que ser insignificante e inservible, pero cuando enseña o es útil para algo, entonces deja de ser poesía y se convierte simplemente en prosa. Yo considero que esta afirmación es un poco temeraria porque cubre la poesía con un manto injusto de banalidad, como si dependiese únicamente de la inspiración y de las palabras sueltas, palabras sin sentido. Pues a mí esos son los poemas que menos me gustan, esos que suenan bonito al oído pero que no significan absolutamente nada. Creo más bien que me identifico con Octavio Paz, pues no en vano de estos tres genios de la literatura latinoamericana, considero que es el más grande poeta. Yo creo firmemente que cualquier persona que decida escribir y publicar poesía en español hace bien en darse una o muchas vueltas por los consejos y los ensayos y por el legado poético de Octavio Paz. De él aprendí hace muchos años que el hombre se niega a contemplar la libertad que tienen las palabras, y por eso mediante la academia y sus organizaciones se proponen encadenarlas con leyes, pero el lenguaje es obstinado, se escabulle y sobrevive tan silvestre y pueblerino como ha nacido. Octavio Paz asegura, en su ensayo de poesía, que las palabras solas no significan nada, sino que de alguna manera natural se entrelazan para darle significado y sentimiento y vida a las cosas que se pueden hablar y escribir. Además de Gabriel Said, nadie podrá refutarle a Octavio Paz que el lenguaje que hablamos de manera informal, es decir, cuando conversamos con un amigo entrañable o compramos una libra de carne en el supermercado, ese es el lenguaje verdadero, porque se antepone a la gramática y a las leyes, mientras que el poema es una frase o un conjunto de frases que forman un todo, al encadenarse al ritmo que es el que las une, pero la prosa en cambio no obedece al ritmo ni a los esquemas que permitan apreciar su belleza. ¿Y quién más autorizado que Octavio Paz para hablarnos de poemas de enorme belleza, de estética y significado? Por eso es mi escritor y poeta favorito. Finalmente, el ensayo de Jorge Luis Borges en torno a la poesía nos insta a creer que no solo las personas cambiamos permanentemente, sino que también los libros, al ser leídos y releídos, cambian. Por otra parte, Borges define el lenguaje como una creación estética. Quizás por eso existen unas palabras más bellas que otras. Nos ayuda a comprender la importancia que ha tenido la poesía y por supuesto los grandes poetas latinoamericanos en la literatura y en la región y en el resto del mundo de habla hispana. Lo hace cuando dice sin dilación alguna que la poesía es un arte en sí, pues según él, además de ser útil, la poesía encierra un hecho estético que es tan indefinible pero tan evidente como el amor. Como les decía al principio, el ensayo de Borges en torno a la poesía es tremendamente complejo e indirecto, pues divaga en pensamientos y citas bibliográficas en 5 o 6 idiomas, lo cual hace que uno se desconcentre fácilmente. Pero lo que más me sacó de onda
fue que la osadía del poeta argentino al asegurar que los sonetos de Quevedo no son más que versos falsos, y eso hace un análisis sin margen de respeto ante el mejor exponente de las letras en español. Así las cosas, pues parece que Borges no vino a este mundo a ser grandes amigos y lo demostró mientras pudo.